Bueno, entonces empezamos. La vez pasada nos quedamos con, bueno, empezamos a ver el debate entre relacionismo y sustancialismo. Entonces, si recuerdan, la tesis relacionista es que, acerca del espacio, es que el espacio, es que no hay, bueno, como les dije, hay diferentes formas de ser relacionista. Una división básica es dentro del mismo relacionismo, entre la idea de que no hay espacio, hablando del relacionismo del espacio, que no hay espacio, o que no hay espacio y solo hay relaciones espaciales, o que sí hay espacio, pero que este es emergente o derivativo a partir de las relaciones espaciales. ¿Ok? Que digamos a esa red de relaciones espaciales es todo lo que le llamamos espacio, que no hay otra cosa más, como una sustancia. Por supuesto, esto se opone a la idea de que el espacio es una sustancia, es una cosa, es una entidad en sí misma. Pero el relacionismo no es una entidad en sí misma, o acaso, de nuevo, si la fuera, es derivativa de algo más fundamental, que son las relaciones espaciales. ¿Sí? Relaciones tan básicas como lo que llamamos estar enfrente de, estar al lado de, estar abajo, arriba de, ¿no? Esas relaciones que se dan entre las cosas, que son las relaciones espaciales, y que después podemos metrizar, ponerle una métrica, ponerle una distancia, que es, sí, una forma matemática cuantitativa de decir a qué distancia están los objetos y en qué dirección, dado alguna unidad de medida, ¿no? Bueno, entonces, relacionismo y sustancialismo. Entonces, los sustancialistas, por supuesto, te van a aceptar que existen las relaciones espaciales, pero te van a decir que esas son relaciones que se dan en el espacio, que es de nuevo, esta entidad, sustancia en el sentido, pues, moderno de una cosa que existe en sí misma, que no requiere de otras cosas para existir, ¿sí? Y esta sustancia es, bueno, esta sustancia que es el espacio no requiere en particular de otros objetos que lo habiten, por decirlo así, que lo ocupen, que estén en él. Entonces, ese es el sustancialismo. Y vamos a ver que en los fundamentos de la física, por ejemplo, en el debate del Newton contra Leibniz, pues ha habido diferentes concepciones de cómo se tiene que entender el tiempo y el espacio que la física postula como los escenarios, digamos, en los que ocurre la historia del universo, ¿no? Y también, por supuesto, en la física contemporánea, de Einstein para acá. Bueno, entonces la vez pasada nos quedamos con el argumento de Leibniz, el argumento a partir del principio de razón suficiente, que voy a recordar rápidamente. Entonces, si recuerdan, el argumento era un poco como esto. La idea era como que nos imaginamos al espacio en el experimento mental de Leibniz, vamos a decirlo así, que está en el fundamento de su argumento. Voy a poner esta como malla, como una representación del espacio, ¿no? Suponemos que estas líneas representan, pues, coordenadas, ¿no? En el espacio, donde cada intersección de las líneas, pues, sería como un punto. Por supuesto, entre esos puntos, pues, hay infinitos puntos, porque la suposición es que el espacio es continuo. Pero bueno. Bueno, entonces, si se acuerdan, Leibniz tenía esta idea de, bueno, ¿qué tal si, bueno, hay un universo, decía Leibniz, en el que está Leibniz y aquí está, ¿qué será? Las cosas circundantes a él, ¿no? Aquí está uno de sus libros, ¿no? Aquí está, ¿qué será? ¿Cómo se dibuja? Bueno, no sé, voy a poner una vela, no sé, horrible, pero bueno, no importa ahorita. Bueno, sí, lo que importa es, fíjense que aquí hay ciertas relaciones espaciales determinadas entre Leibniz y sus objetos, y entre los objetos, y entre los objetos mismos, ¿no? Aquí hay cierta distancia, por ejemplo, y cierta dirección. Quizá el libro está a la izquierda, vela visto desde el punto de vista de Leibniz. El libro está enfrente, perdón, entonces más bien sería al lado de Leibniz, y a cierta distancia, ¿no? Leibniz está a cierta distancia del libro y de la vela, ¿no? Pónganse que estaba leyendo en la noche o lo que sea. No importa. Bueno, entonces, dice Leibniz, yo me puedo imaginar aquí este mundo, ¿no? En el que, aquí está un mundo posible, ¿no? En el que yo estoy, de nuevo, tengo ciertas distancias relativas con respecto, bueno, distancias de la vela y del libro, ¿no? Ciertas distancias relativas, ciertas propiedades espaciales relativas con el libro y la vela, ¿no? Pero dice Leibniz, si existiera tal cosa como el espacio absoluto, eso significa que este sería un mundo posible, y otro mundo posible, como el espacio es absoluto, sería mover todas las cosas del universo
unos metros más hacia la derecha, o a la izquierda, o arriba, o abajo, no importa, ¿no? Todas las cosas del universo, unos metros hacia la derecha, supongamos, ¿no? Y mientras que se permanecen las distancias relativas de esos objetos, ¿no? Entre esos objetos y las demás relaciones espaciales, ¿sí? Entonces, dejando las relaciones espaciales iguales, dado que el espacio es absoluto, hay estos dos mundos posibles que son indiscernibles entre sí, dice Leibniz. Que uno no puede distinguirlos. ¿Por qué? Porque la forma, de nuevo, la forma que tenemos de distinguir las cualidades espaciales de los objetos es a través de sus propiedades, de sus relaciones espaciales, ¿no? Básicamente la idea es no podemos observar al espacio absoluto. Lo que sí podemos observar, lo único que podemos observar son las relaciones espaciales, ¿sí? Entonces, solo podemos observar las relaciones espaciales, la relación, mi posición relativo a el escritorio, la computadora, la cámara, el techo, el suelo, etcétera, ¿no? No hay tal cosa, o sea, nunca podemos ver el espacio en sí mismo, ¿no? Entonces, de nuevo, si ese es el caso, habría dos mundos posibles en el que Leibniz y todo el universo está en un cierto punto del espacio absoluto y otro mundo posible en el que Leibniz y todo el universo están en otro punto en el espacio absoluto, pero esas dos posibilidades no se pueden distinguir. Y Leibniz, dos principios básicos de la filosofía de Leibniz eran el principio de razón suficiente, del que vamos a hablar, y el principio de la identidad de los indiscernibles, ¿sí? Esa es otra forma de ver este argumento. Entonces, déjenme ponerlo acá. Voy a poner el Leibniz aquí por si lo tenemos que hacer otra vez. Entonces, el principio de la identidad de los indiscernibles. Ese es el principio II. Vamos a ponerlo así, ¿sí? Y que te dice que cuando tienes dos, comillas, dos cosas que son indiscernibles, que tienen todas sus propiedades en común, entonces en realidad no son dos, son una y la misma, ¿sí? Formalmente hablando, para cualquier X y para cualquier Y, si sucede que para toda propiedad tiene uno, sí y solamente sí la tiene el otro, entonces en realidad son la misma cosa, ¿no? Por un poco de lógica de primero, bueno, de segundo orden, ¿verdad? Sí, entonces de nuevo, lo único que significa es cualesquiera cosas que tengan todas sus propiedades en común en realidad son idénticas. Esa es la idea de Leibniz, ¿no? Donde indiscernibilidad no significa que no podamos distinguir sus propiedades, sino que ni siquiera un observador perfecto, por decirlo así, podría distinguir sus propiedades, ¿no? Podría ver que tiene propiedades distintas. Entonces, hay cosas que son muy parecidas. No sé, iba a sacar los pulmones, pero no tiene sentido solo para este tema. Cosas que son muy parecidas y que uno podría decir, bueno, son igualitos, ¿no? Pero no es lo mismo. Aquí Leibniz está pensando en todas, absolutamente todas sus propiedades. Tienen todas sus propiedades en común, en realidad son una y la misma cosa, no se pueden distinguir, ¿sí? Entonces Leibniz se diría, bueno, aquí lo que sucede es que tenemos dos mundos posibles que son indiscernibles y que por lo tanto deberían ser el mismo, ¿sí? Pero según el sustantivismo, bueno, absolutismo, perdón, ahorita voy a distinguir un poco esas cosas. Según el absolutismo, la idea de que el espacio es absoluto, una entidad donde hay posiciones absolutas, no solo posiciones relativas. Por ejemplo, mi posición relativa, relativa a esta computadora, es estar enfrente de esa computadora. Mi posición relativa al techo es estar debajo del techo, mi posición relativa al suelo es estar arriba del suelo, ¿no? Entonces, esa es mi posición relativa, pero los absolutistas piensan que no solo hay eso, no solo hay posiciones relativas, sino que también hay una posición absoluta, que es, por supuesto, la posición relativa, pero al espacio mismo, ¿sí? El espacio mismo tiene ciertos, aunque sea infinito, hay ciertos puntos, bueno, o sea, el espacio está hecho, digamos, de puntos espaciotemporales, o bueno, en este caso solo de puntos espaciales, espacio físico, y esos puntos son parte del espacio mismo. Entonces, mi posición relativa a esos puntos es la posición absoluta, ¿sí? ¿Por qué es absoluta? Porque no es como un marco de referencia para cualquier cosa en el universo, ¿sí? Podemos distinguir la posición de cualquier cosa relativa al espacio mismo. Por eso se dice que es una posición absoluta, ¿ok? Bueno, entonces, primer argumento, los universos estos posibles en los que, sí, diferentes universos
en los que lo único que cambia es la posición absoluta de los objetos, dice Leibniz, pues son universos indiscernibles. Y por lo tanto, según su principio, deberían ser, ¿cómo se dice? Idénticos, ¿no? Bueno, pero de todos modos, el absolutista los quiere distinguir, ¿no? Entonces dice Leibniz, bueno, supónganse que fueran distintos. Ahora la pregunta es, dado que son indiscernibles, o sea, no cambia el hecho de que son indiscernibles, dado que son indiscernibles, ¿qué razón podría tener Dios en crear uno en lugar del otro? ¿No? Es decir, tenemos el universo en el que todas las cosas están, pues pónganse un punto aquí, de nuevo, como estamos suponiendo el espacio absoluto, es porque un poco el argumento de Leibniz es como por reducción al absurdo, tiene esa forma, quiere demostrar que a partir de la suposición del espacio absoluto y de principios que él piensa que son muy razonables, que son verdaderos, de ahí se sigue un absurdo, ¿no? Uno de los absurdos que vimos es, bueno, a partir del espacio absoluto, de la postulación del espacio absoluto y de la postulación del principio de identidad de los indiscernibles, se sigue un absurdo, una contradicción que es, según el principio de identidad de los indiscernibles, esos dos mundos posibles en realidad son el mismo. ¿Por qué? Porque son indiscernibles. Pero según el principio de la existencia de un espacio absoluto, esos dos mundos posibles son distintos. ¿Por qué? Porque tienen una diferencia, que es las posiciones absolutas. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a suponer que aquí vamos a tomar este punto arbitrariamente. No importa por qué sentido, podemos tomar cualquiera porque de nuevo tenemos un espacio absoluto. Entonces recuerden, en un mundo posible Leibniz está a la izquierda de ese punto y en otro mundo posible está a la derecha de ese punto. ¿Sí? Fuera de eso, y de todo lo que implica, o sea, es decir, de que movemos todo el universo a la izquierda o a la derecha, no hay ninguna diferencia entre esos dos mundos. ¿Sí? Entonces Leibniz dice, Leibniz de nuevo pensaba que Dios había creado el universo y todo esto, ¿no? Entonces se preguntaba, bueno, ¿qué razón tendría Dios para crear un universo en lugar del otro? Esto tradicionalmente se conoce como la paradoja del asno de Buridan. Es una paradoja muy clásica y en realidad solo es esta situación en la que Buridan se imaginaba un asno que estaba decidiendo, o sea, al que le ponían dos montones de paja indiscernibles precisamente, ¿no? Enfrente. Y entonces el asno, que era muy inteligente, en cierto sentido supongo, se preguntaba cuál de los dos comer. Como los dos montones de paja son indiscernibles, no había razón para comerse uno en lugar del otro y entonces el asno se moría de hambre, ¿no? Esa es la historia. Un poco lo que te está, o sea, el punto de esta como fabulita es simplemente decirte que parece que las decisiones razonables se basan, es decir, no las decisiones de, bueno, cuando son indiscernibles tiro una moneda y el que caiga, ¿no? Por puro azar. Sino las decisiones racionales, es decir, bajo una razón, se dan cuando puedes hacer una asimetría, una diferenciación entre las cosas que vas a elegir entre las opciones, ¿sí? Es decir, como son diferentes, puedes decir que una es mejor y que la otra es peor de acuerdo a los parámetros que tú tengas. Quizá si uno de los montoncitos de paja hubiera sido pues, más grande, el asno hubiera dicho, quiero comer más, no voy a comer eso. O si hubiera visto más un montoncito de paja más jugosa o lo que sea, no sé. Pero cuando son indiscernibles, el punto es que no hay una base racional para distinguir entre ellos. Por lo tanto, no parece, como no hay, por definición, no hay una razón para distinguir entre ellos, no parece una elección racional. Esa es la idea. ¿Y qué es lo que está aquí en el argumento de Leibniz? Si se enfrentara Dios entre dos universos indiscernibles, no hay una razón para elegir uno en lugar del otro. Por lo tanto, crear uno de ellos, porque Leibniz piensa que hay una sola realidad, ¿no? No es que existan estos universos paralelos, no, esos existen en la mente de Dios, pero actualizados en la realidad, solo existen ellos. Entonces Dios no tendría ninguna razón para elegir entre esos dos. Por el principio de razón suficiente, de que todo tiene una explicación, Dios estaría actuando en contra de ese principio. Si Dios está actuando sin una razón, está actuando pues irracionalmente. ¿Sí? Y eso Leibniz pensaba, no puede ser. No puede ser. ¿Sí? De nuevo, esto depende mucho de esa metafísica teocéntrica, de la lógica teísta de Leibniz, ¿no? Pero no es necesario. Uno puede armar un argumento parecido sin invocar a Dios, solamente diciendo, bueno, lo que sucede cuando uno tiene el espacio absoluto es que hay estos dos universos indiscernibles y no hay ninguna razón, ninguna causa no arbitraria por la cual uno de los dos tenga que actualizarse. ¿Sí? No necesitamos invocar a Dios.
sea cual sea el mecanismo o la característica de la realidad que hace que ciertos universos se actualicen, bueno, que un solo universo se actualice en lugar de otros posibles. Es decir, de entre todas las posibilidades, ¿por qué una sola de ellas es la que se hace real, actualizada, completa? Sea cual sea la respuesta a esa pregunta, tiene que haber una razón, ¿no? Aquí sí no estamos basando en el principio de razón suficiente, pero no en la metafísica teísta. Tiene que haber una razón de ello, que uno de esos universos sea el actualizado. Pero si tenemos estos universos indiscernibles, excepto por su posición absoluta, no hay ninguna razón, ¿sí? Porque son completamente iguales, excepto por su posición absoluta. No hay ninguna razón que vincule a la posición absoluta con la actualización. Por lo tanto, aún sin invocar la metafísica teísta, uno tiene un argumento de el espacio absoluto sale sobrando, porque involucraría estas distinciones sin diferencia. Estamos distinguiendo entre dos mundos posibles cuando en realidad no hay ninguna razón para hacerlo, no hay ninguna diferencia real entre ellos, ¿sí? Ese es el argumento leibniziano en contra del espacio absoluto. En contra del tiempo absoluto es completamente análogo. Uno se imagina, piensen en lo siguiente. Piensen que esta es la línea absoluta del tiempo. No solo el orden, de nuevo, también en el tiempo encontramos relaciones temporales, ¿no? Relaciones de anterioridad y de posterioridad y de simultaneidad, al menos hablando del tiempo clásico. Cuando hablemos del tiempo relativista, veremos que esto un poco se trastoca y pues se hace pues, relativo, ¿no? Pero bueno, tenemos relaciones de anterioridad, de posterioridad y de simultaneidad, un poco, bueno, no un poco, sino la serie B, ¿sí? La serie B que ya hemos visto. Bueno, pero según el absolutista acerca del tiempo, no solo tenemos eso, también tenemos la línea del tiempo absoluto. Entonces, aun cuando sea infinita, no importa, aun cuando esto siga así hasta el infinito, que no tenga ni origen ni fin, podemos marcar puntos absolutos en el espacio, perdón, en el tiempo, ¿no? Como estos. Así. Supuesto, hay infinitos, se supone que la línea es densa, siempre hay uno delante del otro, perdón, en medio de los otros, pero podemos marcar esos puntos, ¿no? Entonces dice Leibniz, bueno, si esto sucede, entonces el evento del nacimiento, de mi nacimiento, por ejemplo, un argumento de Leibniziano sería este evento de mi nacimiento tiene una posición absoluta en el tiempo, tiene esta posición, supongamos, absoluta en el espacio, perdón, en el tiempo, pero si el tiempo es absoluto, entonces hay otro mundo posible en el que el nacimiento de Leibniz se mueve hacia adelante, se recorre todo el tiempo, digamos, todo el ordenamiento de los sucesos temporales hacia enfrente, hacia adelante, hacia el futuro, o hay otro mundo posible en el que se recorre hacia el pasado, ¿no? Todo el ordenamiento, toda la serie de anterioridad y posterioridad. Es decir, tenemos este evento del nacimiento de Leibniz, que es anterior a el evento de la muerte de Leibniz. Entonces, estos van a tener de nuevo cierto orden relativo y, según el absolutista, van a tener cierta posición absoluta en el espacio. Esta, supongamos, ¿no? Lo que está diciendo Leibniz es, bueno, si hay este tiempo absoluto, entonces hay un mundo posible en el que dejamos fijos estas relaciones entre estos dos eventos, pero los movemos hacia atrás. Por ejemplo, que el nacimiento está acá o que la muerte está acá. Entonces los movemos hacia atrás en el pasado. Pero también hay otro mundo posible en el que los movemos hacia el futuro, por ejemplo, aquí, ¿no? Y así, no solo va a haber dos, por supuesto. Si hay uno hacia el futuro y uno hacia el pasado, pues va a haber infinitos. ¿Por qué? Porque los podemos mover aquí, o 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 aquí. ¿Ven? ¿No? O los podemos mover hacia atrás, aquí, o aquí, o aquí, o así, como ven, ¿no? Es la misma idea, que podemos recorrer todo el orden de los eventos. Es decir, si el tiempo es absoluto, va a haber un mundo posible, o infinitos mundos posibles, de hecho, pero va a haber al menos uno en el que todo el orden de los eventos se recorre hacia el pasado, y otro mundo posible, al menos uno, en el que todo el orden de los eventos se recorre hacia el futuro. Esos tres mundos posibles son indiscernibles entre sí. Y otra vez un argumento de indiscernibilidad. Puramente físico sería, bueno, no hay ninguna razón por la cual uno de esos tres sea el mundo real, el mundo actualizado, el tiempo absoluto sale sobrando, o un argumento del tipo de la razón suficiente. Perdón, este es un argumento de tipo razón suficiente, ¿no? El argumento de indiscernibilidad sería, bueno, son universos indiscernibles, no hay razón para diferenciarlos. ¿Sí? Hacer ahí una distinción será hacer de nuevo una distinción sin diferencias. Un argumento del tipo de razón suficiente sería, bueno, no hay ninguna razón por la cual uno de estos mundos sea el real en lugar de los otros. ¿Sí? Leibniz te diría, Dios no tendría ninguna razón para elegir entre cualquiera de estos mundos, en los cuales el orden de los eventos está recorrido hacia atrás o hacia adelante. Entonces, este era el argumento de Leibniz en contra del espacio absoluto y del tiempo absoluto. ¿Sí? Ok, ¿preguntas? ¿Comentarios?
Opinion. Bueno, entonces continuemos. Este es el argumento clásico de Newton, perdón, de Leibniz en contra del espacio absoluto. Y digamos, este tipo de argumento, esta forma de argumento, esta estrategia argumentativa, si lo quieren ver así, es muy popular, es muy importante, incluso en el debate contemporáneo entre absolutistas y relativistas, ahora sobre el espacio-tiempo. Porque, de nuevo, la forma del argumento involucra basarse en esta idea de que postular espacio absoluto o tiempo absoluto es postular distinciones sin diferencias. ¿Sí? Postular que ciertos universos posibles son distintos, que en realidad no tienen ninguna diferencia. ¿Sí? De nuevo, un empirista diría, no tiene ninguna diferencia porque no se puede observar tal diferencia. No se puede medir, no se puede hacer ningún experimento que nos diga que hay tal diferencia. Pero un racionalista, pues sería un poco como Leibniz, no hay ninguna razón por la cual sus universos se puedan diferenciar. Bueno, como les comenté también, Newton tenía una respuesta a esta idea, que es el famoso argumento de la cubeta, que es un experimento, en realidad es un experimento mental de la cubeta, que es también un argumento clásico a favor ahora del espacio absoluto como él pensaba que existía, ¿no? Busqué un poco en YouTube para ver si alguien ponía o había hecho pues, una representación física de ese experimento. Se los voy a poner, no dura mucho. Y ahorita les leo lo que dice Newton acerca de eso. A ver, fíjense. Ahí está. Y se ve, ¿no? Entonces, fíjense. Está en japonés. Entonces, pero no importa, lo que quiero que vean es eso. Esta es la cubeta que se imaginaba Newton, unida a un hilo a lo que sea, algo arriba, ¿no? Y empieza a girar. Entonces, fíjense en el movimiento del... De hecho, voy a quitar el sonido porque no importa el sonido. Fíjense en el movimiento del líquido, ¿no? Ahí se va a acercar una persona, pero, pero lo que importa es, se fijen en el movimiento del líquido y en la forma que está tomando, ¿no? Esa forma cóncava que se hace en el centro, bueno, partiendo del centro de la cubeta. ¿Eh? Entonces, lo que sucede es que está esta cubeta como amarrada con un hilo que está torcido, digamos, está enrollado, se suelta, empieza a girar y hace esto sí, pero esto era lo importante, lo que quería que viera, ¿no? Es como una demostración física de lo que va a decir Newton. Ahora, un poco para que tengan en mente qué quiere decir Newton cuando dice lo siguiente. Entonces, bueno, otra vez, nada más fíjense aquí en esta forma que está tomando el agua en el centro de la cubeta, ¿no? Como una forma cóncava. No se ve tan radicalmente porque tendría que girar mucho más y así para que se viera tan más fuerte, pero bueno. Bueno, esto es lo que dice Maudlin antes de lo de Newton para que tenga sentido lo que va a decir Newton. Bueno, la asociación de las fuerzas con los cambios del movimiento absoluto proporciona la llave del argumento más fuerte de Newton en favor de los movimientos absolutos y por extensión en favor del espacio y el tiempo absoluto. Pues incluso si los movimientos absolutos de los cuerpos no son directamente observables, a veces sí lo son las fuerzas que se imprimen en esos cuerpos. Y donde se da una fuerza neta, hay, según la segunda ley de Newton, un cambio en el movimiento absoluto. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo aquí Maudlin es como la estrategia detrás del argumento de Newton de la cubeta que vamos a ver ahora y que se ilustró en el video que vimos. La estrategia es, bueno, no podemos observar quizá el espacio o el tiempo absolutos, pero sí podemos observar el movimiento absoluto. Esa es la idea de Newton, ¿no? Pero si hay movimiento absoluto, solo puede ser porque hay espacio y tiempo absolutos relativos a los cuales hay movimiento. ¿Qué es lo que tengo que explicar? La relación entre la posición absoluta en el espacio y en el tiempo absolutos y la definición de una noción de movimiento absoluto, a diferencia de la noción de movimiento relativo. Entonces, es muy sencillo. Piensen así. Seguro todo el mundo ha experimentado, si van en una carretera o en el metro, es que en el metro los metros van así en en direcciones contrarias, ¿no? Pero si van 2 metros en la misma dirección, a la misma velocidad, y ustedes ven por la ventana hacia el otro metro, parece que no se está moviendo el otro metro, ¿no? O sea, parece que los dos vamos sentados. O sea, imagínense que ven a la ventana del otro metro y va otra persona sentada también en la ventana, ¿no? Si ustedes ignoran su entorno y si las vías no tuvieran bachecitos o no tuvieran curvas, si es una vía perfectamente recta y sin baches, sin fricción, sin nada que detenga, pues,
o que haga esto, que el metro de repente tiemble, así. Bueno, idealizando todo eso, si ustedes ven al lado, parece que la persona que va al lado no se está moviendo, ¿no? Creo que todo el mundo hemos experimentado esto. O en carretera también. Si ustedes van en la carretera en un coche o en un autobús o lo que sea, y al lado va otro coche a la misma velocidad y obviamente con la misma dirección, y ustedes solo se enfocan, otra vez pónganse que van en el asiento del copiloto y ven al lado y ven a la persona que va manejando el otro coche, solo se enfocan en ese coche, en esa persona, parece que la persona no se está moviendo, parece que las dos, ustedes y esa persona, están en reposo, se dice, ¿no? No se están moviendo. Ya si ven afuera del mundo, pues por supuesto notarán que está cambiando, ¿no? Pero uno, bueno, antes, entonces, relativo un coche al otro, si solo tomamos esos dos sistemas, un coche y el otro, o los 2 metros que van en la misma dirección, no hay movimiento. Están los dos coches fijos, están los dos coches en reposo, uno respecto del otro. ¿Por qué? Porque relativo al espacio circundante, ya por supuesto hablando, si hay movimiento relativo al espacio circundante, los dos coches se están moviendo en la misma dirección y con la misma velocidad, ¿sí? Pero eso significa que la posición relativa de esos coches, la posición entre estos, o sea, la relación espacial que hay entre estos dos coches, no está cambiando, ¿sí? Por supuesto, de nuevo, están cambiando los dos coches relativo al espacio circundante, pero no entre ellos dos. Siguen la misma posición relativa. Entonces, relativo uno del otro, los coches están en reposo. Aun cuando los dos vayan a muy altas velocidades, quizás 120 kilómetros por hora, lo que sea. Esos 120 kilómetros por hora no son relativos a ellos, son relativos al camino, a las montañas, ¿sí? Pero relativo, o sea, en relación, solo poniendo en relación estos dos cuerpos no hay movimiento, están en reposo. Entonces, eso muestra que que los movimientos relativos son eso, relativos, que no hay una manera determinada, última, fija, real, la de veritas, de determinar cuál es la verdadera velocidad, el verdadero estado de, incluso antes de hablar de velocidad, el verdadero estado de movimiento de los cuerpos. De nuevo, si solo nos fijamos en estos dos, están en reposo. Es solo cuando tomamos en consideración su posición relativa al ambiente, bueno, a todo lo que está alrededor, a las montañas o a la carretera, y vemos que esa posición relativa a la carretera está cambiando con el tiempo, bueno, entonces ya vemos que hay cambio de posición en el tiempo, es decir, que hay movimiento relativo a la carretera, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta el movimiento de la carretera. Perdón, la posición relativa con respecto a la carretera. ¿Ok? Véanlo así. Ahorita ustedes dirían, bueno, no, o sea, si yo me quedo así, estoy en reposo, no me estoy moviendo hacia atrás, hacia adelante, la izquierda, derecha, no estoy brincando, ¿no? Estoy en reposo relativo a la habitación, ¿sí? A todo lo que está aquí adentro, ustedes ven, por ejemplo, si yo me muevo, ven que cambio mi posición relativa, pues por ejemplo, al librero, o si salto al techo o al suelo, ¿sí? Si me quedo así, estoy en reposo relativo a todo pues el marco de referencia, pues esta habitación, ¿sí? Estoy en reposo, no me estoy moviendo. Pero ahora, si expandimos, como que hacemos zoom out, digamos, como expandimos las miras y vemos que estamos en el planeta Tierra, por supuesto que el planeta Tierra está girando, está moviéndose relativo a un eje, ¿no? Al eje de rotación, por supuesto. Y no solo eso, está en un movimiento de traslación alrededor del Sol, ¿no? Entonces, relativo a la habitación, yo estoy en reposo. Pero relativo al Sol, por supuesto que me estoy moviendo, ¿sí? Y relativo al eje de rotación de la Tierra, por supuesto que también me estoy moviendo. Muchísimo, a mucha velocidad, pues, ¿sí? Entonces, darse cuenta de esto, de que el movimiento es relativo, o al menos podemos definir claramente una noción de movimiento relativo, es muy importante. Básicamente esto se le conoce, o digamos, lo que está detrás de esta noción de movimiento relativo, el reposo relativo, se le conoce como relatividad galileana. Imagínense, un poco también se puede ver así, imagínense que van en el coche, en la carretera, 120 kilómetros por hora, y van aventando una pelotita, muy simple, ¿no? Muy simple experimento. ¿Qué puedo aventar que no se rompa? El líquido para limpiar las pantallas.
Ahora sí en el coche, ¿no? Aventando algo, arriba hacia abajo. Por supuesto, el coche ya dijimos, va a 120 kilómetros por hora. Entonces uno se imaginaría, bueno, si va a 120 kilómetros por hora, significa que tú también, como vas dentro del coche, vas a 120 kilómetros por hora. Y también esta cosa, ¿no? O sea, si visto desde fuera, esta cosa junto contigo se va moviendo así súper rápido, relativo, por ejemplo, visto a alguien que está en reposo en la carretera y los ve pasar en el coche, ¿sí? Entonces, el que está viendo desde fuera, en reposo relativo a la carretera, va a ver que esta cosa está moviéndose así. Ah, bueno, pero si la estás aventando, no solo se está moviendo arriba y abajo, como tú lo ves desde tu perspectiva. Desde tu perspectiva, tú solo estás haciendo esto, ¿sí? Desde la perspectiva de la persona que está en reposo relativo a la carretera, la botellita está haciendo esto. Muy rápido, ¿sí? O sea, no está describiendo este movimiento arriba y abajo como una I, sino está describiendo como una M, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que el movimiento que tiene este cuerpo, relativo a mí, es un movimiento solamente vertical. Y relativo a el cuate que está en reposo respecto a la carretera, es un movimiento no puramente vertical, sino que está haciendo esta figura, digamos, ¿no? Eso va a ser importante para la relatividad especial, una vez que involucramos otro ingrediente que ahorita no vamos a involucrar todavía. Pero entonces, el tema de la relatividad galileana es que relativo a tu marco de referencia hay un estado de movimiento. Por supuesto, si no haces nada con la botellita y nomás te quedas así, relativo a tu marco de referencia, la botellita está en reposo también, como tú, en el coche, relativo al coche. Si lo ves desde fuera, la botellita no está para nada en reposo, está haciendo esto, ¿sí? Ese estado, esa relatividad del movimiento respecto al marco de referencia, es decir, a los cuerpos, a los otros sistemas físicos que tomamos como referentes para medir el cambio en la posición. Eso es lo que se conoce como movimiento relativo. O cuando no hay tal cosa, cuando relativo a ciertos cuerpos, a cierto marco de referencia, no hay movimiento, se dice que es un reposo absoluto, perdón, reposo relativo, relativo a esos cuerpos. De nuevo, lo que está detrás del Newton, de lo que vamos a ver aquí, es que además del movimiento relativo y del reposo relativo, tiene que haber otra cosa, que es el movimiento absoluto. Ese movimiento absoluto va a ser independiente de todo marco de referencia. Es decir, va a haber un marco de referencia privilegiado. O sea, no de todo marco de referencia, de todo marco de referencia no privilegiado. Va a haber un marco de referencia privilegiado, que es el espacio absoluto. Las posiciones en el espacio absoluto. ¿Sí? Entonces, el movimiento absoluto va a ser el movimiento, el cambio de posición en el espacio absoluto. Ese sería, ¿sí? Por supuesto, también va a haber una referencia absoluta en el caso del tiempo, que es el tiempo absoluto. Porque también en el tiempo solamente, si solo nos quedamos con las relaciones temporales, tenemos sí cambio en la posición temporal relativa a otros eventos. El nacimiento de Leibniz es anterior o está en el pasado de, o es anterior relativo a la muerte de Leibniz. ¿Sí? Pero de nuevo, Newton pensaba que no solo había eso. Había o que no solo hay eso, sino hay un tiempo absoluto. ¿Sí? Y que eso es lo que permite definir movimiento absoluto. Entonces, ¿qué es el movimiento absoluto? Es el cambio de posición en el tiempo absoluto relativo al espacio absoluto. ¿Sí? Entonces, yo ahorita, aunque me vean aquí en reposo, ¿no? O sea, no me estoy moviendo a ningún lado, Newton diría, no, de todos modos te estás moviendo relativo al espacio absoluto. Es decir, la Tierra está girando y todo esto, entonces la Tierra está cambiando su posición en el espacio absoluto al hacer un movimiento de rotación. Y cuando está de traslación, perdón. Y cuando estás en rotación, tú estás cambiando tu posición en el espacio absoluto también, porque estás pues girando con la Tierra, ¿no? ¿Ok? ¿Sí queda claro estos conceptos de movimiento relativo y absoluto? ¿De qué se trata la relatividad galileana? Básicamente es esto, digamos, se puede ver como un tipo de simetría. ¿Se acuerdan cuando hablamos de grupos, cuando estábamos hablando de estructuralismo? Se puede ver como un grupo de simetrías, de hecho, ¿no? La relatividad galileana, y es como modernamente, como contemporáneamente se ve como un grupo de simetrías. Pero el concepto básico está detrás de estas ideas de la diferencia entre movimiento relativo, absoluto, posición absoluta y relativa, a la diferencia de perspectivas, de si vas en el coche
esto solo está haciendo esto, si lo ves desde fuera del coche está haciendo esto, ¿sí? Entonces, ¿sí queda claro esto? Si no, avísenme, coméntenlo. Entonces dice Marco, ¿se podría decir cuál es el marco privilegiado con relación al tiempo absoluto? Sí, es solamente la relación con el tiempo absoluto. Así como en el espacio absoluto, el marco privilegiado de referencia es la relación con el espacio absoluto. Es decir, vamos primero con el espacio. Aun cuando el espacio sea infinito, se extienda para todos lados hacia el infinito, no tenga un límite, va a haber un punto en el espacio que sea, es decir, que los puntos van a tener, no son solamente determinados por las relaciones entre las cosas, sino que tienen pues eso, marcan posiciones absolutas. Es decir, los puntos son solamente posiciones absolutas, posiciones dentro del espacio. Aun cuando el espacio absoluto siga hacia todas estas direcciones, aquí solo estamos tomando un espacio de 2 dimensiones, por supuesto. Cuando siga, se expanda en todas estas dimensiones, si es como es absoluto, uno puede distinguir posiciones absolutas en él, ¿no? Esta de acá, ¿ok? Entonces, la posición absoluta de Leibniz que dibujamos hace rato está dada por su relación espacial, sus relaciones espaciales con los puntos del espacio absoluto. Aquí, por ejemplo, está a la izquierda de, a tantos metros, supongamos. ¿Sí? Y entonces, aun cuando en este otro universo todo el universo se mueva en las posiciones relativas y parezca indiscernible, habría una posición absoluta que cambia, que es esta relación de Leibniz con este punto del espacio absoluto. ¿Okay? Bien, igual en el tiempo absoluto, por ejemplo acá, aun cuando podamos mover estos eventos hacia adelante o hacia atrás, y digamos, toda la cadena de eventos, imagínense que aquí tenemos no solo estos eventos, sino que además, por supuesto, de la muerte de Leibniz, vamos a tener muchos otros eventos, ¿no? Así, por ejemplo, aquí por acá va a estar, muy adelante va a estar mi nacimiento, y esperemos que muy adelante también esté mi muerte, y así, ¿no? Entonces, toda esta cadena de, voy a borrar estos, solo para señalizar toda esta cadena de eventos, puede estar acá, Leibniz diría no hay ninguna diferencia ahí, pero para el absolutista sí hay una diferencia por su posición en el tiempo absoluto, ¿sí? Aun cuando no cambiemos ese orden de los eventos, hay una diferencia en su localización temporal absoluta. Entonces, ese es el marco de referencia privilegiado, el de la localización en el tiempo absoluto. Sí, no sé si eso ayuda o si responde tu pregunta, Marco. Entonces, de nuevo, la estrategia de Newton es decir, bueno, aunque no podamos observar el espacio y el tiempo absolutos, podemos tener una idea de de qué sería esa estructura de espacio y tiempo absolutos a partir del movimiento absoluto, el que no es solamente relativo, ¿sí? Es decir, el movimiento relativo al espacio y al tiempo absolutos, ¿sí? El movimiento relativo solo es relativo a los otros sistemas físicos. El movimiento absoluto es relativo al tiempo y el espacio absolutos, ¿sí? Ya sé que suena como más movimiento relativo, pero no. Como es un marco de referencia privilegiado, por eso se le dice movimientos absolutos. Bueno, con el fin de demostrar esta conexión ¿en qué conexión? Bueno, como decía Modlin, la asociación de las fuerzas con los cambios del movimiento absoluto proporciona la llave del argumento más fuerte de Newton en favor de los movimientos absolutos, ¿sí? Con el fin de demostrar esta conexión, Newton propuso un experimento tan sencillo y familiar que no es necesario realizarlo en la práctica, que es el que vimos en el video. Llene usted con agua una cubeta, cuélguela del techo con una cuerda y enrosque la cuerda, ¿no? Entonces ya dijimos, está la cubeta y la cuerda, o sea, está colgada de algún lado, no importa, y enroscamos así, digo, esta cuerda está muy cortita, pero bueno, esta es la idea, ¿no? Obviamente. Aquí la enroscamos y ya la idea es que la enroscas mucho, mucho, la cuerda pues, es larga, la enroscas mucho, mucho, mucho y la sueltas, ¿sí? Cuando la sueltas y empieza a ver este movimiento del agua, eso es a lo que se va a referir Newton, ¿sí? Al soltarla, la cuerda empieza a desenrollarse y el experimento avanza en 4 etapas. La superficie del agua será plana al principio. Esto ya es, esto lo dijo Modlin y entonces cita de Newton. La superficie del agua será plana al principio, al igual que antes del movimiento del recipiente. Es decir, al inicio, digo, aquí se está moviendo porque lo acabo de mover, pero al inicio se ve el agua así, ¿no? Plana.
Pero después, dice Newton, al transmitir el recipiente, su fuerza poco a poco al agua, hace que ésta también empiece a girar sensiblemente, es decir, notablemente. Ay, se perdió un poco. Bueno, de hecho va a servir por ahí. Ya que empieza, dice Newton, a imprimirle el recipiente fuerza al agua, este empieza a girar notablemente o sensiblemente, que se puede discernir con los sentidos, es lo que está diciendo Newton. Al transmitir el recipiente su fuerza poco a poco al agua, hace que el agua, también empiece a girar sensiblemente, se vaya apartando poco a poco del centro y ascienda hacia los bordes del recipiente, ¿no? Haciendo esto, formando una figura cóncava, dice Newton, como yo mismo he experimentado, y con un movimiento siempre creciente sube más y más hasta que, efectuando sus revoluciones en tiempos iguales que el recipiente, repose relativamente en él. Otra vez, con un movimiento creciente sube más y más y más hasta que, efectuando sus revoluciones en tiempos iguales que el recipiente, repose relativamente en él. Muestra este ascenso del agua el intento de separarse del centro del movimiento, y por tal intento se manifiesta y se mide el movimiento circular verdadero y absoluto del agua. Y aquí, contrario totalmente al movimiento relativo. Dice Newton, este conato no depende de la traslación del agua respecto de los cuerpos circundantes, y por tanto el movimiento circular verdadero no puede definirse por tales traslaciones. Único es el movimiento circular verdadero de cualquier cuerpo que gira, y responde a un conato único como un verdadero y adecuado efecto. Los movimientos relativos, en cambio, por las múltiples relaciones externas, son innumerables, pero como las relaciones carecen por completo de efectos verdaderos, pero como las relaciones carecen por completo de efectos verdaderos, a no ser en tanto que participen de aquel único y verdadero movimiento. Ok, ¿qué es lo que está pasando entonces? La idea de Newton es, entonces uno lo enroscas y gira y empieza a girar el agua. Digo, aquí no se ve muy bien, pero ya les enseñé, como lo que sucede es que empieza a hacer esta forma cóncava, ¿no? Y dice Newton, bueno, entonces el agua se empieza a alejar del centro, lo que se conoce, por supuesto, como forma centrífuga, ¿no? Perdón, forma fuerza, la que hace que, digamos, en el movimiento circular, las cosas se alejen del centro de rotación, ¿no? Se les dice fuerza centrífuga, pero en realidad es un efecto puramente geométrico. Pero bueno, sí, entonces el agua se empieza a alejar del centro, formando otra vez esta figura cóncava, como una U, y dice Newton, y con un movimiento siempre creciente sube más y más hasta que, efectuando sus revoluciones, sus giros, en tiempos iguales que el recipiente, repose relativamente en él. Es decir, empieza a girar el recipiente y el agua que está dentro de él, que estaba así, digamos, a un nivel plano, empieza a girar con el recipiente y empieza a subir, a hacer esta figura cóncava, a subir, alejarse del centro del recipiente y a subir, digamos, por las paredes del recipiente, ¿sí? Pero dice Newton, mientras sigues girando, el recipiente, la botella, la cubeta, el agua poco a poco, digamos, como que alcanza al recipiente y llega a cierto punto en el que la velocidad de la rotación del recipiente es igual a la velocidad de la rotación del agua, ¿no? Es decir, si uno viera con un ojo perfecto, digamos, al agua y el recipiente girar, los dos están girando igual, por supuesto, en este movimiento circular, en la misma velocidad. Entonces, relativamente, el líquido y el recipiente están en reposo. Precisamente como los coches que vas en la carretera y ves solamente, si solo ves de un coche al otro, están en reposo, ¿sí? No hay movimiento relativo entre estas dos cosas, aunque relativo a la carretera, los coches están yendo a 120 kilómetros por hora. Relativo a uno del otro, los coches están en reposo, están haciendo esto, solo están así. Se podría ver cambio o movimiento si se viera un cambio de dirección, o si uno frenara o acelerara más, ¿no? Ahí sí, si hay aceleración, es decir, cambio en la velocidad, por supuesto, ya no habría reposo absoluto, relativo. Pero como aquí estamos suponiendo que no lo hay, los dos coches van a la misma velocidad, la misma dirección, relativamente están en reposo. Eso es precisamente lo que pasa en este momento, dice, bueno, en esta etapa, digamos, del experimento de Newton. En cierto momento el agua alcanza a la cubeta, digamos, alcanza su velocidad, su dirección, y entonces están girando perfectamente en sincronía, por decirlo así. ¿Qué quiere decir esto? Que relativamente el agua y la cubeta están en reposo. Las dos cosas están en reposo.
¿sí? Pero fíjense lo siguiente. Bueno, lo voy a leer, dice. Muestra este ascenso del agua el intento de separarse del centro del movimiento y por tal intento se manifiesta y se mide el movimiento circular verdadero y absoluto del agua, y aquí contrario totalmente al movimiento relativo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la idea de Newton es, ya que estamos en este momento del experimento en el que el agua y el recipiente están girando los dos a la misma velocidad, igual, es decir, están en reposo relativo el agua y el recipiente, uno del otro, ahora nos podemos preguntar, bueno, ¿y por qué el agua toma esta forma cóncava? Es decir, ¿de dónde podemos, con qué podemos explicar de dónde sale esta aparente fuerza que empuja el agua alejándola del centro y subiéndola, por decirlo así, a las paredes del recipiente, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que el agua se comporte así? Hay algo ahí, un fenómeno físico que hay que explicar, dice Newton. Y la idea es, y no lo puedes explicar con la pura posición relativa del agua con la cubeta, ¿sí? Porque en esa posición relativa, los dos sistemas no están cambiando uno relativamente con el otro, ¿sí? Los dos están en reposo relativo, ¿sí? No hay tienen una velocidad constante, los dos, uno relativo del otro. No hay manera de decir si están, es decir, si nos montáramos, por decirlo así, si nos volviéramos microscópicos, si nos montáramos en el borde del agua, por decirlo así, no veríamos al recipiente moverse, ¿sí? Es solo cuando vemos afuera que podemos ver que el recipiente se está moviendo. Ok. Entonces, por supuesto, la respuesta ahí es, bueno, ¿de qué hablas, no? Claro que se está moviendo el recipiente y eso explica, o al menos nos da una base para explicar, por qué hay este comportamiento del agua. ¿Por qué? Porque el recipiente está girando relativo al espacio, ¿no? Está cambiando la posición, piensen así, aquí están unas letritas, ¿no? Vamos a decirlo como una señalización del recipiente. Eso está cambiando su posición relativo al ambiente, ¿no? A la habitación circundante. Entonces, si dejamos la habitación y eso, la respuesta obvia al argumento de Newton sería, bueno, claro, el agua y la cubeta no están cambiando su posición relativa una con el otro, pero los dos sistemas, los dos cuerpos, el agua y la cubeta, están cambiando su posición relativa al espacio. Newton decía, bueno, vale. Después se imaginaba unas bolas que giran y así, ahorita lo explico, pero vamos a hacer lo siguiente. El punto de Newton es, bueno, imagínate, digo, de nuevo, Newton puso otro experimento en un lugar de este, pero la idea se puede poner así. Imagínate que solo tenemos a la cubeta y al agua, ¿sí? Y no hay ningún otro cuerpo, ¿sí? Que la cubeta y el agua son los únicos sistemas que existen en un universo vacío, por decirlo así. Es un experimento mental, por supuesto, ¿sí? En ese caso, dice Newton, o bueno, diría Newton, seguiría, cuando hacemos lo mismo de girar la botella y tal, seguiría subiendo el agua, alejándose del centro de rotación, pero no habría manera de explicar ese efecto porque no habría nada más en el universo fuera de la botella y el agua. ¡Oh! ¿No? Entonces uno dice, wow, pero, ok, sí, por supuesto, si uno mueve esto, haya o no una habitación, un planeta Tierra, unas galaxias, haya o no algo afuera de esta botella y esta agua, si uno la empieza a girar, el agua va a subir otra vez, ¿no? Mientras estén las mismas leyes de la naturaleza, haya o no sol, hoyos negros, galaxias, habitación, planeta Tierra, país, México, haya o no eso, el agua, mientras haya las mismas leyes de la naturaleza, seguiría girando. Pues Newton te diría, no puedes explicar eso con el puro movimiento relativo. ¿Por qué? Porque de nuevo, llega un momento en que el agua está en reposo relativo al único otro sistema que hay, que es la botella, la cubeta, el contenedor. ¿Sí? Entonces dice Newton, necesitamos, o sea, este es un fenómeno que hay que explicar, es un fenómeno puramente físico. No lo podemos explicar solo por la relación del agua con la botella. ¿Qué se necesita? Algo más. Si nos quitamos todos los otros cuerpos del universo, lo único que puede quedar es el espacio absoluto. Por supuesto. Y el cambio de posición en el espacio absoluto respecto al tiempo absoluto. ¿Sí? Entonces, para explicar este fenómeno puramente físico, se requiere a final de cuentas, bueno, pero me dirán, bueno, pero obviamente en el universo hay otros cuerpos, aparte de, o sea, este es un experimento mental de Newton, está muy bonito, pero no hay, claramente en el universo hay más cuerpos, no solo está la botella y el agua. Creo que lo que Newton te diría es,
sí, está muy bien, pero lo que realmente está haciendo ahí la explicación, o con lo que realmente estamos explicando, o a partir de lo cual de verdad estamos explicando, es el espacio absoluto. Porque como ya vimos, aun si no hubiera nada más, con el espacio absoluto tienes para explicar este efecto. Eso quiere decir que aun si pones todos los demás sistemas, ¿no? La habitación, las galaxias, el planeta, no requieres apelar a ellos para explicar este efecto. Solo se necesita el espacio absoluto. Lo demás, es decir, lo demás es irrelevante. Los demás cuerpos, los demás sistemas. ¿Sí? Entonces, como para explicar este fenómeno físico observable que tenemos aquí, que podemos reproducir bien fácil, se requiere del espacio absoluto, tiene que haber el espacio absoluto. ¿Sí? Un poco recuerden, esto es análogo al argumento de los realistas de las matemáticas. Como para explicar fenómenos concretos como la forma de los panales de abejas o el ciclo reproductivo de las cigarras y todo esto que les mencioné, se requiere postular ciertos objetos matemáticos como las figuras geométricas o los números primos, pues hay que aceptar ese postulado. ¿Sí? La realidad de ese postulado se explica porque, a su vez, requerimos de este postulado para explicar este fenómeno observable, o el fenómeno de las cigarras o de los panales, o etc. ¿Sí? Es la misma forma de argumento. Es un requisito explicativo. Y eso nos da una muy buena razón. Como es la única explicación razonable, te diría Newton, eso nos da una muy buena razón para creer que existe el espacio absoluto. ¿Sí? Y el tiempo absoluto, que es respecto al cual cambia la posición en el espacio absoluto. ¿Ok? Ese es el argumento. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan sobre esto? Entonces, ese es el argumento. Ahora vamos a ver, vamos a ver un poco sobre esta estructura y cómo cambia en el caso de la relatividad especial. Esto nos va a hablar un poco de relatividad especial, sobre todo de la ausencia de la simultaneidad absoluta. Nos va a permitir ver un argumento clásico en contra de posturas como el presentismo y de la serie A, si recuerdan, que es a partir de la relatividad especial. ¿Okay? Bueno, entonces, antes de ver esta estructura, dice Marco, es una entidad necesaria para el espacio del movimiento absoluto. Sí, es decir, el movimiento absoluto se define en términos del espacio y el tiempo absolutos. Tiempo, pregunta Israel, tiempo y espacio absoluto solo se presuponen, ¿cierto? El único punto de partida real será siempre relativo, ¿no? Es decir, o sea, mi conflicto está con esta palabra real. Los absolutistas, como Newton, te diría, no. El único punto de partida real es la ubicación espacial y temporal absoluta. Real en el sentido ontológico. ¿Sí? Digo, bueno, también, por supuesto, también están las ubicaciones relativas a otros eventos, otras cosas, otros cuerpos, pero la posición en el espacio y el tiempo absoluto son cosas, es una posición real. Lo que sí es que la posición observable, la que podemos determinar con los sentidos, es la posición relativa a otras cosas. Aquí mi posición es estar enfrente del escritorio, o más bien, detrás del escritorio, enfrente del librero, abajo del techo, arriba del suelo, ¿sí? Acabamos de ver que Newton te dice, bueno, no, pero además de eso, sí se puede determinar, quizá no la posición absoluta, pero sí se puede determinar que hay un movimiento absoluto porque hay esta fuerza que no depende de las posiciones relativas, ¿sí? Esta fuerza que empuja el agua del centro de la cubeta, que la aleja, digamos, lo que Newton llamaba conato, ¿no? Este conato del agua de alejarse. Hay una fuerza que empuja el agua del centro de la cubeta hacia sus bordes. Y esa fuerza no depende de la posición relativa del agua con la cubeta. No depende porque ya vimos que está en reposo. Hay un momento en que, aun cuando esté esta fuerza empujando el agua y vemos nosotros girar el agua con la botella, relativamente el agua y la botella están en reposo, pero sigue habiendo esta fuerza. Entonces esa fuerza no se puede explicar por la posición relativa del agua y la botella. Si requiere algo más, es el espacio y el tiempo absolutos, y entonces esta fuerza, podríamos decirlo así, está determinada no por la posición relativa, sino por la posición absoluta, por el estado de movimiento absoluto, diría Newton. Entonces es real. Y no solo es real, sino que los relacionistas están equivocados en pensar que solo podemos observar relaciones espaciales y temporales. Esto muestra, te diría Newton, este experimento de la cubeta muestra que podemos observar el movimiento absoluto. Cuando vemos esto,
de nuevo, está muy chafa esta forma de ponerlo, pero ya les puse el video. Cuando vemos eso, dice Newton, ahí te estás viendo movimiento absoluto. ¿Sí? Porque de nuevo, relativo una cosa a la otra están en reposo, pero no, hay movimiento. Como se evidencia, como se hace evidente, perdón, como se hace evidente por esta fuerza que aparece ahí, ¿no? Que empuja las cosas afuera alejándose del centro de rotación, ¿sí? Como lo dice Newton, formarán una figura cóncava como yo mismo he experimentado. Y se muestra este ascenso del agua, el intento de separarse del centro del movimiento. Después de esta charla sobre el intento y todo eso, es metafórica, ¿no? No es que el agua intente, no es que tenga conciencia, no es que tenga intención, es que hay una fuerza ahí, te diría los físicos clásicos. Por tal intento se manifiesta y se mide el movimiento circular verdadero y absoluto del agua. Y aquí contrario al movimiento relativo. ¿Sí? Bueno, sí, entonces, sí, Newton diría, no es que el único punto de partida sea el movimiento relativo. Los relacionistas dirían, sí, el único punto de partida es el movimiento relativo porque solo vemos eso, posiciones en el espacio y en el tiempo relativas. Y Newton te diría, no, también podemos observar al menos partir de cosas como la fuerza del agua, que empuja el agua hacia cierta dirección, también podemos observar el movimiento absoluto. Entonces no es el único punto de partida del movimiento relativo. ¿Vale? Sí, no sé si eso ayuda a aclarar, o tengas alguna otra comentario, alguna otra duda, alguna otra cuestión ahí. Sí, gracias. Excelente. Gracias. Entonces, bueno, regresando a la relatividad galileana. Los físicos posteriores a Newton pensaron que la postulación del espacio y el tiempo absoluto sobraban. ¿Sí? Claro, tenemos el experimento de la cubeta, pero de nuevo la respuesta es, pero no hay universos vacíos, ¿no? No hay tal universo en el que solo esté la cubeta y el agua y esté girando y entonces, no, el universo está lleno de cosas y entonces con esas cosas basta para definir el movimiento relativo. Fíjense que es súper especulativo, ¿no? Es un experimento mental. O sea, lo que está intentando hacer aquí Newton es probar los conceptos, que es para lo que se utilizan los experimentos mentales. Ver que es consistente con esos conceptos, con la forma que tenemos de clasificar el mundo y ver que se sigue de esos conceptos. Ese es un experimento mental. Y cuando vemos Einstein, también Einstein introduce, digamos, o ilustra la relatividad especial mediante experimentos mentales. Por supuesto, la relatividad especial no es puros experimentos mentales, tiene una formulación geométrica, es decir, matemáticamente rigurosa, pero los experimentos mentales sirven para mostrar que se siguen nuestros conceptos llevados al límite, digamos así. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces dice, y por supuesto, este es el paréntesis, es el tipo de cosas que a Kant no le gustaba, ¿no? Es el tipo de cosas que en la crítica de la razón pura Kant decía, bueno, es que cuando ya pones a los conceptos sin intuiciones, es decir, sin percepción, digamos, sin percepción sensorial, son ciegos, decía. No, perdón. Sí, conceptos sin intuiciones son ciegas y intuiciones sin conceptos son, ya no me acuerdo cómo era. Pero es esta idea de que para organizar la experiencia necesitas estos conceptos lógicos que son las categorías, pero las categorías por sí mismas necesitan aplicarse a las intuiciones de la experiencia, ¿no? Bueno, en fin, paréntesis, porque el punto es a Newton, a Kant no le hubiera gustado esta extensión de nuestros conceptos más allá de la experiencia, ¿no? Pero eso es lo que está haciendo Newton con estos experimentos mentales. Te dicen, imagínate un universo vacío, estas dos pelotas que giran relativamente uno al otro, la cuerda se va a haber un movimiento aquí, pero esa cuerda solo tiene una posición relativa a las pelotas, ¿no? No podemos explicar ese efecto, otra vez como con el agua, solo por posición relativa entre pelotas y cuerda. Tenemos que postular el espacio vacío. Nunca vemos espacio vacío, no requerimos postular esas cosas. ¿Sí? Para explicar la realidad circundante, solo necesitamos el movimiento relativo. Entonces, ¿qué significa? Que que el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo no es absoluto. De ninguna cosa se puede decir que esté en sí misma moviéndose o en sí misma en reposo. Relatividad galileana. El hablar de reposo y de movimiento solo es posible relativo a otros cuerpos. ¿Sí? Relativo es como lo que vimos la vez pasada, creo, cuando les hablaba de esto de cambio y que se requieren de otras cosas para hablar de cambio, o al menos de movimiento, de cambio en la posición espacial, por supuesto. Esa es la idea que está detrás, que solo es a partir de la relación con otros cuerpos que se puede postular o que se puede hablar de cambio, de movimiento, ¿sí? Y dentro de esos vamos a distinguir una
un tipo privilegiado, por decirlo así, un tipo especial de sistemas, que son los que vamos a, o de tipos de movimiento, equivalentemente, que son los que vamos a llamar sistemas inerciales. ¿Qué son los sistemas inerciales? Véanlo así. Otra vez, regresando a los dos coches. Los dos coches, solamente hablando de ellos dos, están en reposo. Se requiere que vayan a la misma velocidad y en la misma dirección. Es decir, que tengan la misma aceleración. La aceleración se define como eso, como el cambio instantáneo en la velocidad. Entonces, velocidad es el cambio instantáneo en la posición. Si yo del punto 0 al punto 1 tardo un segundo, supongamos que estoy en el punto 0 y el punto 1 es 1 kilómetro después. No, 1 metro después. Y para pasar del punto 0 al punto 1 tardo un segundo, pues mi velocidad fue de 1 metro por segundo, obviamente, ¿no? Para pasar de 1 metro, tardé un segundo, 1 metro por segundo. Ah, bueno, suponiendo que mi velocidad fue uniforme, que nunca cambió, ¿sí? Entonces, el cambio, otra vez, la definición de velocidad, esta es cinemática básica de la mecánica clásica, ¿no? El cambio en la posición relativa al tiempo es la velocidad. Por supuesto, estamos suponiendo de nuevo que la velocidad fue constante, que nunca cambió, que no hubo aceleraciones y frenados. Y entonces, el cambio instantáneo de la posición es la velocidad, ¿sí? Ok, si ahora tomamos esa velocidad y ahora medimos el cambio en la velocidad, si está si está acelerando el coche, de repente está yendo a una cierta velocidad y luego va a una más rápida. O si está yendo a una cierta velocidad y de repente empieza a ir a una menos, o se detiene, a una menor, o se detiene. O si está yendo en cierta dirección y cambia su dirección, a eso también se le dice un cambio en la velocidad. Y eso también se mide respecto al tiempo, ¿no? Si en el tiempo A va a 100 kilómetros por hora y en el tiempo B va a 120, se dice que obviamente hubo un cambio de velocidad entre el tiempo A y B, ¿no? De 20 kilómetros. Ese cambio en la velocidad es la aceleración. Para hacerlo más exacto, contraemos el periodo sobre el que medimos el cambio de velocidad hasta un punto infinitesimal, es decir, el cambio instantáneo de la velocidad con respecto al tiempo. Ahorita no nos preocupamos si absoluto o relativo, es la aceleración. ¿Ok? De nuevo, el cambio en la velocidad puede ser el cambio en la magnitud, de 100 a 120 kilómetros por hora, o el cambio en la dirección. ¿Por qué? Porque la velocidad es un vector y entonces los vectores tienen magnitud y dirección. ¿Ok? Entonces, bueno, regresando. Los sistemas inerciales serían aquellos que no tienen aceleración, que no están cambiando su estado de movimiento. Para definir eso, solo necesitamos movimiento relativo. Si tomamos estos dos coches que van en la carretera, relativamente uno del otro no tienen ninguna, bueno, y no solo uno del otro, sino relativo a la carretera también. Estos dos coches que les decía que van los dos en línea recta a 120 kilómetros por hora, no tienen aceleración. Su velocidad relativa no está cambiando. La velocidad relativa entre ellos sigue siendo 0, ¿no? No están cambiando su posición relativa. Estos dos sistemas definen un marco de referencia inercial. Cualquier otro sistema, en cualquier lugar del universo, que tenga ese mismo estado de movimiento, es decir, en esta línea recta y con esta velocidad, 120 kilómetros por hora relativo a la carretera, van a ser sistemas de referencia equivalentes, ¿sí? De nuevo, si el coche cambiara su dirección o su velocidad, es decir, si el coche acelerara en cualquiera de estos dos sentidos, ya no serían sistemas equivalentes, ya no serían sistemas de referencia equivalentes. ¿Por qué? Porque se vería movimiento, ¿no? Este coche vería que este otro coche está cambiando su estado de velocidad, su velocidad. Entonces, la relatividad galileana solo requiere de esto, de la noción de sistemas inerciales. Solo requiere de movimiento relativo, de posición relativa. No requiere el espacio absoluto. Bueno, y con eso se define el espacio, bueno, lo que modeling, cualquiera, todos los demás llaman el espacio-tiempo galileano. Les quería enseñar el diagrama de Penrose. Bueno, esto es importante. No les quería enseñar esto, pero esto me falta decirlo y esto es importante. Lo que Galileo nos enseña es que las leyes dinámicas, las leyes que guían, o al menos que describen, aquí hay, como veremos cuando hablemos de leyes
de la naturaleza veremos que hay un debate entre si las leyes guían, determinan el movimiento o la evolución de las sustancias en el universo, o de los cuerpos o de los sistemas en el universo, o si las leyes solamente describen esa evolución. Vamos a ver. Pero bueno, veamos lo que dice Penrose. Dice, lo que Galileo nos enseña es que las leyes dinámicas son precisamente las mismas cuando se refieren a cualquier marco de referencia que se mueve uniformemente. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Recuerden el ejemplo de los coches. Como los dos coches están en movimiento uniforme, relativo uno del otro, se dice si las leyes de la física se van a ver igual en un sistema o en el otro. Bueno, de nuevo, no quería enseñarles esto, pero ya que estamos aquí, dice, no hay nada que distinga la física del estado del reposo del movimiento absoluto. Ya les decía, ¿no? Los coches, reposo absoluto, reposo relativo, no se pueden distinguir, o sea, no se puede decir, está en un coche o en el otro, que uno se esté moviendo y el otro no. ¿Dónde estaba lo que les quería enseñar? Pensé que no, este es el helico. Debe estar acá adelante. Esto es importante, sí, esto. En términos de lo que se ha dicho antes, bueno, no importa lo que se ha dicho. Lo que esto nos dice, lo que esto nos dice es que no hay significado dinámico al decir que un punto particular del espacio está o no está, que un punto particular del espacio es o no es el mismo particular que cualquier otro punto, que algún otro punto escogido en un momento posterior, ¿no? Y eso va a ser importante para la estructura del espacio que postula o que se requiere para la física newtoniana, la física clásica. ¿Qué es esta? Es lo que se conoce como el espacio-tiempo galileano. Listo. Vamos a explicarlo un poco. ¿Sí? Bueno, vean esa estructura. Tenemos por un lado aquí, déjenme ver si se puede dibujar. Sí. Por un lado aquí tenemos esto que sería la línea del tiempo. Y a cada instante se le asigna un espacio tridimensional. ¿Por qué es E3? Ahorita lo voy a explicar. ¿Qué son estas flechas? Bueno, esta flecha indica que a cada punto del tiempo se le está asignando un espacio tridimensional. Aquí, por supuesto, es solo una superficie de 2 dimensiones. ¿Por qué? Porque necesitaríamos un PDF de más dimensiones para representar un espacio tridimensional, ¿no? Pero bueno. Y estas líneas son lo que se conoce como líneas de tiempo, que son las líneas que representan la trayectoria de un cuerpo, el movimiento de un cuerpo, ¿no? Es decir, lo que esta línea, por ejemplo, lo que esta flecha nos está representando es que hay un cuerpo que empezó aquí y se movió a través del tiempo, y terminó acá, en un tiempo posterior. Supónganse que este es las 10 de la mañana, 0,1 minutos, y este es las 10 de la mañana, 0,2 minutos. ¿Sí? Entonces, lo que este diagrama nos está representando es que este cuerpo, lo que sea, no importa, se movió de esta posición a esta posición, es decir, de esta posición a esta posición, con esta trayectoria, esta línea, en 1 minuto. ¿Sí? Recorrió ese cacho de tiempo en 1 minuto. Esto es importante, ¿por qué? Porque, como les digo, en relatividad la estructura del espacio-tiempo va a cambiar, en relatividad especial. Esta estructura que les enseñé, que es el espacio-tiempo galileano, es la estructura requerida para la mecánica clásica. Para la mecánica relativista, vamos a ver que, al menos la especial, requiere otra estructura que se conoce como el espacio-tiempo de Minkowski. Hay 2 cosas importantes que anotar aquí, que es la relación entre el espacio y el tiempo en la física clásica, y que, como vamos a ver, cambia completamente y se ve formalmente en la relación que tiene el espacio y tiempo en la física relativista. Entonces, si recuerdan, aquí estaba, en el librito estaba, digamos, la línea de tiempo, el tiempo iba así, y aquí estaban los espacios. Pero lo voy a poner como un poco, creo que es un poco más intuitivo. Esta es la línea del tiempo, del pasado al futuro, digamos, ¿no? De hecho, la dirección del tiempo también se dice que es una simetría más del tiempo en la física moderna, en la física clásica, pero lo veremos. Pero piensen que este es el pasado al futuro, ¿sí? Y cada uno de estos puntos, que voy a señalar aquí con rayitas,
Pues son instantes. Por supuesto, entre cada instante pues va a haber infinitos instantes, porque estamos suponiendo que el tiempo es continuo, que no hay como unidades de tiempo discretas, se dice que van como saltitos uno entre otro, sino que el tiempo es continuo, es como un... sí, es infinitamente divisible, pues, ¿no? Ok, estos son los instantes de tiempo. Entonces, de nuevo, supónganse que este es las 10 de la mañana con 0 minutos, y por acá tendríamos a las 10 de la mañana con 1 minuto, ¿sí? Entonces, este intervalo me representaría 1 minuto en este esquema, no importa, es totalmente arbitrario, obviamente. Yo estoy poniendo estos números nada más para que tenga un poco más de sentido intuitivo, ¿sí? Entonces, aquí hay algo importante, que esta línea es, como dijimos, es continua, es la línea de los números reales, ¿sí? Es decir, no solo están los naturales, 0, 1, 2, 3, infinito, no solo están los enteros, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, infinito hacia atrás, infinito hacia adelante. No solo están los racionales, que son todas las fracciones entre los enteros, ¿no? 1 sobre 2, 1 sobre 3, así. Sino además están todos los reales, que incluyen no solo a los racionales, sino a los irracionales, aquellos números que no se pueden expresar como fracciones enteros, ¿sí? Entonces, esta línea es la línea de los reales porque es densa, y no solo densa, sino es completa, se dice. Es decir, básicamente el tiempo es infinitamente divisible, ¿sí? Y se pueden hacer operaciones del tiempo. Si son las 10 de la mañana y le sumas 5 horas, ¿cuánto tienes? Pues las 15 horas, que son las 3 de la tarde, ¿no? Entonces puedes hacer operaciones aritméticas de suma, de resta, etc. Pero no solo es R, sino que tiene ciertas simetrías, que es lo que vamos a llamar el espacio euclidiano. Pero se va a ver más fácil en el caso del espacio. Entonces vamos a espacio euclidiano de una sola dimensión. Entonces vamos a hablar del espacio euclidiano de 3 dimensiones. Para eso, entonces les digo, antes de entrar a eso, a cada instante, como se trata en el espacio-tiempo galileano, en la evolución de los sistemas, la representación formal, que se supone o que se da por sentado que es la estructura que requiere, la única estructura que requiere la física newtoniana, y por lo tanto no requiere de tiempo absoluto, es a cada instante se le asigna, formalmente hablando o matemáticamente hablando, o en términos, sí, una función, se le asigna un espacio de 3 dimensiones. Imaginen, voy a poner un cubito, ¿no? Solo es una representación. Por supuesto, este cubito se extendería hacia el infinito, ¿sí? Pero para que vean que es una cosa tridimensional. A cada instante se le asigna así un espacio de 3 dimensiones, ¿sí? Aquí tendríamos, es que este cubito lo puse muy para acá. Así, así, a cada instante se le asigna, ¿ok? Así. Y así, ¿sí? Este es un espacio de 3 dimensiones. Véanlo así. ¿Se acuerdan del viejo eje cartesiano? Perdón, el viejo plano cartesiano, R2. Es decir, aquí tenemos la línea de los números reales, R1, y aquí tenemos la línea de los números reales, R2. Perdón, otra vez la línea R1, cruzada, digamos, con sí misma, ¿sí? Que aquí tenemos el 0, acá tenemos el 1, el 2, y todos los números en medio de esos. Aquí tenemos el menos 1, y así, el menos 2, y así. Aquí tenemos el 1, perdón, el menos 1, el menos 2, el menos 3, todos los números entre ellos, por supuesto, reales, perdón, racionales e irracionales. Igual acá tenemos el 1, el 2, 3, todos los números en medio de ellos. Y así, ¿sí? Entonces, ahí están los números reales. Y además de eso tenemos una tercera dimensión, que voy a poner así, como este otro eje, que sería así. Aquí tendremos el 1, el 2, 3, el 4. Igual, menos 1, menos 2, menos 3, y así al infinito, ¿no? Entonces, es el espacio de R3, porque es la línea de los reales cruzada con sí misma 3 veces. Entonces se escribe así, la línea de los reales cruzada con sí misma 3 veces. Pero aquí, en el espacio que estamos suponiendo para la física clásica, le sobra estructura, o si quieren verlo así, quieren más estructura en el sentido en que lo estamos tomando no solo a R3, sino a un grupo de simetrías. ¿Qué simetrías son esas? ¿Qué quiere decir con simetrías en primera? Piénsenlo así.
Empezando con esto. El mero hecho, o el hecho mismo de que aquí hayamos puesto el centro, el 0, es completamente irrelevante. Es decir, yo puedo decir que aquí está el origen del espacio. Este es el punto 0. Y entonces, midiendo en metros, porque también puedo cambiar mi escala, puedo decir que mide en centímetros o en pies, o, bueno, centímetros y metros son básicamente equivalentes, pero en pies, ¿no? O en otro, o en segundos luz, por ejemplo. Podría cambiar mi escala, ¿no? Pero supongamos, midiendo en metros, pues si este es el punto 0, pues supongo que por acá estará el punto 1 en este eje. Si este es el punto 0, pues por acá o por acá arriba estará el punto 1 en el eje vertical y así, ¿no? Pero yo puedo decir que este es el origen, también puedo decir que este es el origen, también puedo decir que este es el origen, que está acá, que está acá, que está en el centro de la Tierra, no importa. ¿Por qué? Porque donde yo ponga el origen, suponiendo que el espacio es infinito para todas las direcciones, donde yo ponga el origen, lo único que tengo que cambiar es dónde pongo el 1, el 2 y el 3. ¡Oh, se me fue súper rápido el tiempo! No sé por qué ahorita recordé como lo del tiempo. Bueno, ahora sí. Lo único que les quería explicar es la simetría. Vamos a dejarlo aquí. La próxima termino con la simetría y esto de nuevo nos va a llevar a la estructura del espacio-tiempo en la relatividad especial. Eso lo vamos a ver la próxima y eso. Y la próxima también les digo, yo creo que la primera parte de la clase cerramos con la estructura del espacio-tiempo clásico y la transición por la teoría de la relatividad especial a la estructura del espacio-tiempo de Minkowski. Quizá les digo, quizá hable un poco sobre relatividad general, muy superficialmente, les mencioné algunas cosas, pero eso, como lo que quiero que vean es como las diferentes estructuras que se le adjudican o que se le atribuyen al espacio y al tiempo, o en este caso al espacio-tiempo, en las diferentes teorías. Como la diferente naturaleza que cobra el espacio y el tiempo en diferentes teorías físicas. Y cómo eso va a influir a su vez en los debates que vimos acerca de relacionismo y absolutismo, presentismo, eternismo y la serie A, la serie B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando vemos relatividad especial, como ya les he dicho, la simultaneidad no es absoluta, entonces a partir de eso se argumenta en contra del presentismo. Entonces, pero están las vacaciones. Regresando de vacaciones continuamos. Es como un, ¿cómo se dice? Cliffhanger de las series que se acaba la temporada y te dejan un evento emocionante, ¿no? Para seguir la siguiente temporada. Bueno, a menos a mí me parece un debate muy emocionante, entonces no sé qué opinan ustedes. Bueno, aquí lo dejamos, seguimos la próxima, ¿ok? Espero que la pasen muy bien, cuídense mucho en las vacaciones, disfrútenlas, descansen, no sé, lean, traten de no salir, eso sí es importante, y ya está, nos vemos regresando. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, cuídense mucho, cuídate, Dan. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, cuídense, nos vemos, pásenla bien.